Es precisamente la herramienta que Dios está usando para salvarnos, formarnos y regresarnos a nuestro propósito. Quiero comenzar haciéndote una pregunta y quiero que tú te la contestes. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que dijiste, ya no salgo de esta? ¿Alguna vez has estado en alguna situación que dices, de esta ya no salgo? La verdad es que de esta ya no salgo. ¿Alguna vez llegaste a un punto donde dijiste, ¿cómo voy a salir de esta? ¿O cómo voy a resolver este problema? ¿O cómo voy a recuperar lo que perdí? ¿Cómo voy a reconstruir mi familia? ¿Cómo voy a volver a empezar? A lo mejor algún momento de tu vida te hiciste alguna de estas preguntas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nos estamos literalmente hundiendo. Y cuando te estás hundiendo, una de las cosas más desesperantes es sentir que nadie te ayuda. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente unos 8 años, nos fuimos a vivir a Michoacán, 7, 8 años. Y recuerdo que fuimos al mar. Por primera vez vi el mar imponente, sentí como que venía hacia nosotros el mar. Y ya me empezaron a enseñar a nadar, mi mamá, mi papá. Mi madre era de mar, así que me enseñó, empezó a decir, empieza a nadar. Y ya sabe, los niños empiezan ahí con la ola, ¿no? Y agárrate aquí, vete con la ola, y vete con la ola. Y uno siente que ya está nadando y que ya está en alta mar, así se siente. Pero no sé si creo que a todos nos pasa de estar en la orillita ahí y de repente se vino una ola gigante. No crea que me llegó así, sino ya es lo último, pero para mí fue una ola gigante y que me arrastró. Y yo recuerdo así en mi pensamiento, aquí me quedé, así sentía como que, así que ya, así en mi mente decía, ya me morí. Cuando de repente sentí una mano que me agarró así y me sacó. Era mi madre. Gracias a Dios, porque cuando comencé a desesperarme y como un niño, la verdad es que eso uno no razona como un adulto, no piensa voy a hacer esto, no, en ese momento yo la verdad pensé que me moría. Pero aprendí algo, que cuando estás hundiendo necesitas que alguien te saque. Jonás estaba hundiéndose. Y ahora vamos a mirar a Jonás, esta escena. Jonás no estaba jugando en la orilla como yo. No estaba disfrutando unas vacaciones como muchas veces nos pasa, que vamos de vacaciones y pasa algo así. No estaba tomando el sol. Jonás estaba en alta mar y aquel mar estaba embravecido. Pero había algo todavía más importante, y es que Jonás estaba allí por causa de su propia desobediencia. No estaba porque andaba de ocasiones, por desobediente estaba en alta mar a punto de morir. Pero la Biblia nos dice que Dios le había dicho, Dios mismo había hablado con Jonás y le había dicho, levántate y ve a Nínive. O sea, no fue un mandato como que Jonás dijera, no te entendí. No, le dijo específicamente, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás decidió ir en dirección contraria. Solamente le estoy contando algo que sé que todos ustedes ya lo saben. Jonás 1:3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Se puede imaginar lo que está diciendo la palabra del Señor? Dios hablándole a Jonás, diciéndole específicamente algo, y Jonás dice, nanchis, y se fue. Y ahora está en medio de una tormenta. Parece que todo terminó, parece que no hay salida, parece que Jonás hasta ahí va a quedar, se va a morir. Y entonces es que aparece el versículo que quiero que tengamos presente durante esta predicación, y es,
tragado un gran pez. Y es aquí donde surge el título del mensaje: ¿cuál es tu pez? Yo le había puesto ¿quién es tu pez? Pero dije no, capaz que me cobran ¿cómo se dice? Derechos de autor. Van a decir no, que aquí las damas y los matrimonios que comenzaron, capaz que dije, y aquí los tengo presentes, no, capaz. Cuando hablamos del pez que tragó a Jonás, normalmente hablamos como una tragedia que le estaba pasando a Jonás. Decimos, si llegó el pez y pum, se lo tragó. Y hasta los niños dicen, y pum, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios, como que fuera una tragedia. Pero quiero decirte que el pez no apareció para destruir a Jonás. No, el pez apareció para salvar a Jonás. Lo que parecía al final era en realidad la misericordia, el amor de Dios entrando en escena a través de un pez. Porque el pez que parecía una maldición, en realidad era una herramienta de la misericordia de Dios. Esta es una de las cosas más impresionantes de esta historia. Si alguien hubiera visto a Jonás siendo tragado por aquel gran pez, habría pensado, pobre hombre. La Biblia no dice qué pez era, solamente dice que era un gran pez. Algunos deducen, bueno, la ballena, que es el animal más grande, pero la Biblia dice que Dios preparó un pez. ¿Quién sabe qué pez sería? Pero definitivamente no creo que haya sido una ballena. ¿Por qué? Porque probablemente esa ballena ahí entre los gases, o como se dice, entre las cosas gástricas ahí, no sé, yo creo que hubiera muerto Jonás. Pero Dios preparó un pez. No sé cómo era ese pez, la verdad, no sé cómo era por dentro, pero lo preparó Dios especialmente para rescatar a Jonás de aquello que había hecho mal. Si alguien hubiera pensado, ahora sí que aquí quedó Jonás, pero Dios estaba diciendo, no se acabó, apenas estoy comenzando a tratar contigo. El pez parecía una tragedia en ese momento, pero en realidad era una herramienta que Dios estaba usando. Y aquí surge la primera verdad de esta predicación: no todo lo que te incomoda es una maldición. No todo lo que tú sientes que está presionando es una maldición. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida que nosotros interpretamos como desgracia, que vemos como desgracia en el momento, pero que Dios está utilizando simplemente para protegerte de las malas decisiones que tomaste. Proverbios capítulo 3 verso 11 dice la palabra del Señor: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección. O sea, no te canses de que te esté corrigiendo, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que quiero hacerle una pregunta: ¿a quién le gusta que lo disciplinen? Yo pensé que algún mentiroso iba a decir amén, porque siempre hay alguien dormido. Amén. Y es que no estoy diciendo a quién le gusta la disciplina, porque eso es muy diferente. No, yo estoy diciendo a quién le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta. Pero a veces solamente con la disciplina de Dios es la única manera que te detienes, porque vas hacia un lugar de destrucción. Siempre he comentado esto, que mi hermano más grande que yo trabajaba en una tienda. Él trabajando ahí en la tienda, llegaba su hermano menor, yo, y llegaba y según compraba y le decía: oye, pues dame esto y aquello, y él agarraba y ya daba acá, y después le pagaba y me regresaba el cambio y me regresaba el mismo billete y otro más, hasta que mi madre nos descubrió. Ay, 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 pobrecitas, todavía la recuerdan, aquí está la marca. Nos agarró una tunda. Pero esa disciplina nos ayudó a entender que nada que no es de nosotros tenemos que agarrar.
Por eso es que a veces la disciplina es la única manera que te detienes de ir al precipicio. Ejemplo de nuestros peces. Por eso, ¿cuál es tu pez? Un pez puede ser un trabajo más sencillo después de haber tenido uno muy importante y te dice: no, ahora vas a trabajar aquí. Antes trabajaba en una empresa y de repente se acaba eso y Dios lo pone a trabajar en un lugar más humilde, una vivienda más modesta, que después de tener esa mansión, Dios le quita y le pone un lugar más humilde, una temporada económica difícil, una puerta que Dios cerró, una relación que terminó, una oportunidad que no llegó, una enfermedad que te obliga a cambiar la manera de vivir, porque ¿a poco no? Ahí estabas comiendo de todo y cuando llega el diagnóstico, entonces te empiezas a cuidar. Una temporada donde tienes que aprender a depender nuevamente de Dios. Y nosotros decimos: Señor, ¿por qué está pasándome esto? Y Dios quizá te esté diciendo: porque si te hubiera dejado seguir por donde ibas, te hubieras destruido. Por eso, ¿cuál es tu pez? Por ejemplo, hay personas que después de perder un trabajo dicen: ese fue el peor día de mi vida, llegué a trabajar. Y cuando llegué a trabajar, de repente me dijeron: ven para acá, Pancracio, ven para acá. Mira, lo que pasa es de que la empresa tal y tal, y te quitan el trabajo. Y sales y no puede ser, Dios mío. Y cuando vas a pagar el camión, me robaron mi cartera, no puede ser. Y ahí te vienes caminando y en el camino te asaltan y te quitan los tenis. Y llegas a casa y la esposa está diciendo: ay, mira, y es que necesito un vestido nuevo. Y tú dices: ese día fue el día, ahora sí que más desgraciado de mi vida. Pero meses después descubres que aquel empleo te estaba alejando de tu familia, te estaba alejando de Dios, estaba destruyendo tu carácter y consumiendo tu tiempo. Y te das cuenta que Dios te provee un trabajo donde vienes a la casa del Señor, donde tienes tiempo con tu familia, con tus hijos, y Dios transformó tu vida. Entonces lo que parecía una tragedia, Dios lo convirtió en algo bueno para tu vida. Y muchas veces ese pez es el que Dios está usando para bendecir tu vida. Aquello que parecía una pérdida termina siendo una protección para nuestra vida. Porque escuche, el pez no siempre se siente bien, el pez no siempre huele bien, pero puede estar salvándote. Porque Dios a veces permite que lleguemos al punto más bajo. ¿Sabe para qué? Para que volteemos a Él y volvamos a Él. Jonás tuvo que llegar al fondo, literalmente al fondo. Y muchas veces nuestros problemas no es que Dios nos haya hablado, el problema es que Dios nos habló y no quisimos escuchar. Hasta lo voy a repetir. El problema es que muchas veces Dios te está hablando y tú no le quieres escuchar. Dios habló, le habló a Jonás, pero ¿qué hizo Jonás? Decidió hacer lo que él quería hacer, decidió huir. Dios permitió la tormenta, pero Jonás continuó, ahí seguía. Dios permitió que lo echaran al mar y finalmente Dios manda un pez, porque así dice el verso 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Yo no sé, a lo mejor lo hizo en ese momento el Señor, no lo sé, no dice la palabra del Señor, solamente que Dios lo preparó y dijo: mira, me vas a tragar a ese hombre o a esa mujer que ya le hablé miles de veces, pero no entiende. ¿Por qué?
Porque hay personas que no aprenden a las buenas. Dios le habla, pero miren, se hacen de oídos sordos. Dios aconseja, pero no escuchan. Dios utiliza personas que le dicen, mira, yo te aconsejo que esto, pero no hacen lo que quieren hacer ellas. Dios cierra puertas, pero ni aún así escuchan. Hasta que finalmente Dios envía un pez para que lleguen al punto de que digan lo que Jonás dijo: Señor, ayúdame. El Salmo 40, verso 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Porque mire lo que está diciendo este salmo. El Rey de la gloria sentado en su trono, aleluya, y se digna a mirar, a bajar a ti, porque eso es lo que dice. Se inclinó a mí y oyó, que Él oye el clamor de aquellos que le claman, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. A veces necesito, mira, así como cuando yo estaba ahí desesperado, y me sacó mi madre. Así también el Señor cuando estaba ahí, ya no vaya, hasta aquí llegué, hasta aquí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hay momentos en los que tienes que aprender a esperar en Dios. Y lo bueno es que cuando Dios te toma, Dios no te suelta. Jonás se había alejado, pero Dios no lo había abandonado. Así que dígale al que está a su lado: cuando Dios te toma, Él no te suelta. Dígaselo fuerte otra vez: cuando Dios te toma, Él no te va a soltar. Jonás estaba huyendo de Dios, pero Dios todavía estaba trabajando con Jonás. Y a esto se le conoce como gracia. Mire, la Biblia dice: por gracia sois salvos, no por méritos propios. ¿Quién puede decir: no, hombre, yo era una finísima persona? No, hombre, no, finísima, pero te decían finísima. Cuidado, porque viene esa finísima persona. Nadie, eso se le llama gracia. Jonás había tomado una decisión equivocada, pero Dios todavía tenía un propósito para él. El libro de Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso de perfeccionar? Que va a haber procesos en nuestra vida donde simplemente Dios te está metiendo, ¿sabes para qué? Para perfeccionarte. Por eso quiero hacerte una pregunta: ¿qué te ha hablado Dios? Porque Dios le habló a Jonás, pero Jonás no hizo caso. Y aquí empieza una parte fundamental de la enseñanza. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Así comienza: vino palabra de Jehová a Jonás. Mire, no era la voz de sus emociones, no era la opinión de sus amigos, no era lo que Jonás quería escuchar, no era ni siquiera que haya pedido un consejo y que le hayan dicho: mira, yo te aconsejo. No, era la misma voz de Dios hablándole. Y la pregunta que debemos hacer esta mañana: ¿qué te está hablando Dios a ti? ¿Qué te ha hablado Dios a ti? Porque Dios todavía habla. ¿Cuánto lo creen? Dios todavía habla. Pero ¿cómo habla Dios? Aquí entra el punto. Porque ¿cuántos muchas veces hemos dicho esto? Señor, háblame. Quizá el día de hoy viniese así: Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Bueno, yo le voy a decir cómo es que Dios habla. Primero, Dios habla principalmente por medio de su palabra. A ver, tome su Biblia.
Levante su Biblia. Como pastor le digo que el 30% de la iglesia solamente, no prenda la luz, no vamos a avergonzar a los hermanos. El 30% trae una Biblia. Dios habla a través de la Biblia. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, tan importante es la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la que nos dirige. Por eso es que hacemos nuestra declaración siempre: esta es la palabra de Dios, porque así dice: meditaré en ella de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que yo leo la palabra del Señor en el día, y en la noche meditaré en ella de día y de noche. ¿Qué más sigue? Haré todo lo que en ella esté escrito, porque así dice la palabra del Señor, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres prosperar tu camino? Mira, lee la palabra del Señor. Es un tesoro que tienes en tu mano y úsalo. Fuerte el aplauso al Señor. Mire, es que la Biblia no es una baraja. Ese es el problema. No hay que abrir la Biblia. Desgraciadamente así muchos abren la Biblia al azar y dicen: Señor, háblame, háblame. A ver qué tiene el Señor para mí el día de hoy. Así hay muchos que están. La Biblia no se lee al azar, no es una baraja. Había un hombre, un hermano de la iglesia, no aquí, no, estoy hablando de otra iglesia, donde yo era pastor. Nada más he sido pastor aquí, ¿verdad? Que estaba muy desesperado por recibir la respuesta de Dios. Clásico. No quería estudiar, no quería orar, no quería al FAC, no quería ninguna, pero quería que Dios le hablara. Cualquier, ¿cómo se dice? Bien que se saben esas frases, ¿verdad? Hechos 2:45. Cualquier parecido a la realidad. No me estoy refiriendo a nadie aquí en la iglesia. Pero un día decidió cerrar los ojos, abrir la Biblia al azar y clavar el dedo en una página para ver qué es lo que decía. Ahí estaba el hermano Pancracio. Mateo 27:5. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, Señor. Ay, no, diablo mentiroso, diablo mentiroso. Se asustó el hermano muchísimo, tragó saliva y dijo: no, Dios mío, no. Tú eres un Dios de amor y de misericordia, lo ha dicho el pastor. Así que vuelve a cerrar los ojos, pasa la página, otra vez cierra, abre la Biblia y empieza a decir: Señor, háblame. Lucas 10:37. Ve tú y haz tú lo mismo. Ay, no, Señor. Y empezó a reprender el Señor te reprenda, diablo mentiroso. El Señor te reprenda, diablo mentiroso. La Biblia dice que esta es la palabra de Dios y yo sé que me va a hablar. Así que, Señor, yo sé que me hablas en esta hora, en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 13, verso 27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ay, Señor Jesucristo. Nuestras declaraciones dicen: esta es la palabra de Dios, y yo creo que es la palabra de Dios, pero no la voy a leer al azar, voy a leer lo que Dios quiere. Dios tiene una palabra para nuestra vida. Si diariamente nos alimentáramos de ella, creceríamos en conocimiento. Pero verdaderamente lo hacemos. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Enseñar, para redarguir, para corregir
y ya me lo quitaron. Para instruir. Para eso. ¿Quieres ser? Pero es que no nos gusta ser corregidos, no nos gusta ser instruidos. Pero también Dios puede guiarnos mediante la paz. Él nos habla a través de la paz. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero escuche, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no toda sensación de tranquilidad es la paz de Dios. Hay una diferencia entre paz y necesidad, o necedad más bien. La paz de Dios se alinea con la palabra de Dios. La necedad se alinea con mis caprichos. Por ejemplo, alguien dice: pastor, estoy enamorada de una persona. Y el pastor, el pastor Jorge, estoy hablando de tu pastor, le dice: ¿cuál hermano es? Ay, no viene a la iglesia, pastor. ¿Qué, no es cristiano? No es cristiano, pero es tan bueno y sentimos tanta paz. Escúcheme bien, usted puede sentir paz porque simplemente es un capricho, pero la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí me explicó? O sea, cuando está alineada la palabra de Dios va a haber paz. Cuando está alineada a tus emociones, a tus caprichos, vas a tener paz, pero no va a ser duradera esa paz, porque la paz que el Señor trae es para siempre. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Ese aplauso es para el Rey de Gloria. Entonces la pregunta no es qué siento, la pregunta es qué dice Dios. Porque ahora las señoritas y los jóvenes andan por capricho, se encaprichan. Y por más que les dice uno: no es por ahí, hijo, no es por ahí, hija, no es por ahí, ni le piden consejo a uno, Más bien aquí ya cuando vienen es: pastor, es que me puede casar porque ya la regué. Y ese pez va a ser para toda la vida. Tercero, pero también Dios puede utilizar personas maduras espiritualmente. Proverbios capítulo 1 verso 14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea que Dios puede utilizar un pastor, puede utilizar un líder, puede utilizar un hermano maduro, a alguien que tenga sabiduría espiritual para discernir. Mire, yo platicaba con mi yerno ahora que estuvo aquí en la conferencia Crece, y platicaba con él. Y dábamos algunos puntos, ¿no? Como a veces uno ya vivió, ya sabe por dónde va la cosa. Sabe cuando el joven, la señorita ya la va regando, no es por ahí, y les dice uno, les aconseja, les dice: ves por aquí, ve por acá, y se enojan. Y no es por casualidad que así debería de ser en este tiempo. Vamos a promoverlo aquí en la... Pero en la antigüedad, mire, los padres escogían con quién se iba a casar. ¿Por qué? Porque ya sabían, ya saben de la vida. Ya veían: no, Lolo, no, ese es nada más matacarita, porque no, nomás no. Mucha carita, pero poca cartera. Esa me salió ahorita. Hay gente que de verdad son personas que podrían ser, y a veces son las que menos ven. No andan viendo aquel musculoso que hasta camina así. Las tocas son de mentiritas, se ponen de esos que anda. Necesitamos personas que nos amen lo suficiente para animarnos, pero escúcheme bien, también para corregirnos. Porque la persona que ama te corrige, pero a veces no nos gusta que nos corrijan. No, ya está vieja, ya está viejo, no sabe. Uy, si supieran uno, la regó tantas veces que dice: no quiero que vayas por ahí. Y cuando Dios pone a una persona así en tu vida, no la rechaces, porque te dice la verdad. Puede que no sea una piedra en tu camino, puede ser otro de los instrumentos que Dios está poniendo para decirte: por ahí no es. Otra
otra forma en la que Dios nos habla también es mientras nosotros oramos. ¿Cuántos oran? Tenemos aquí media hora de oración aquí, venimos a la iglesia, estamos antes de las reuniones, tenemos oración, venga la oración. Pero bueno, Jeremías 33 verso 3, tan conocido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Entiende este versículo? Mire, lo que está diciendo es que cuando nosotros clamamos, el Señor nos responde. Un clamor es algo más diferente que levantarnos en la mañana y decir: Señor, gracias porque nos das un nuevo día. Señor, gracias porque voy a trabajar. Gracias, 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 Señor. Oye, a propósito, dame esto. No. A veces son oraciones que ya hasta repetimos. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo: cuando oréis al Padre, orar así, no uséis vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y a veces nosotros decimos: no, yo no repito. Pero ya te lo tienes tan grabado aquí que a veces te levantas y empiezas: Señor, gracias por los alimentos que nos das. No, pues no estoy comiendo todavía, ¿verdad? Porque ya lo traes aquí grabado. Vas a orar y repites lo mismito, porque no lo haces con el entendimiento. Hay algo que tenemos que entender, y es que la oración no solamente es el momento en que nosotros hablamos con Dios, también es el momento en que aprendemos a escuchar a Dios. Una oración no es ¿cómo se dice? Monólogo, sino es un diálogo, no es un monólogo. Y a veces queremos un monólogo: Señor, 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 Señor. Y el Señor te habla y tú ya estás por acá. Por eso es que siempre motivo a que la iglesia esté en todo el culto, porque decimos: viene lo bueno, la palabra de Dios sí para usted, pero para Dios es la alabanza que tú le das. ¿Sí me estoy explicando? Jesús dijo en San Juan capítulo 10 verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo que las conozco y me siguen. Hermano Robert, ¿usted reconocería la voz de su esposa? ¿Por qué la reconoce? Porque lo manda mucho. No, tampoco. No tenía que decir eso. No. No sé, ¿usted la reconoce? ¿Reconoce la voz de tu esposa? Vi cómo le pegó ya. Sí. Reconocemos la voz. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con ellos o con ellas. Reconocemos la voz. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué podemos reconocer la voz de nuestro Padre Celestial? Porque lo escuchamos constantemente, como a través de la palabra. Por eso sabemos cuando Dios nos está diciendo algo. Y dice la palabra del Señor: y yo las conozco y me siguen. Pero el problema no es escuchar, el problema es obedecer. Porque todos escuchamos, todos están escuchando el mismo mensaje el día de hoy, pero no todos van a obedecer. Aquí quiero hacer una pregunta incómoda. ¿Estás listo? Acomódate. Y si Dios te habla hoy de algo que no te gusta, ¿qué vas a hacer? Porque nos encanta cuando Dios dice: te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y todos: amén, aleluya. Todos decimos amén. Pero ¿qué pasa si Dios dice: es tiempo de que perdones, es tiempo de que cambies, es tiempo de que renuncies a ese pecado, termina con esa relación que no te conviene, deja ese hábito, ese vicio, regresa, sirve, obedece? ¿Vas a decir también amén? Uy, ese amén. Porque muchas veces queremos la voz de Dios que nos consuela, pero no la voz de Dios que nos está corrigiendo. Santiago escribió en Santiago 1:22 y dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra todos la oyen, pero hay que hacerla. Eso fue lo que estaba pasando con Jonás.
Dios le habló claramente y le dijo: Jonás, haz esto. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado claramente y te ha dicho: haz esto? Pero ¿qué es lo que haces? Lo que Jonás hizo, dijo: yo no voy para donde dijo Dios, yo hago y me voy en sentido contrario. Ahora, ¿por qué Dios te llama a ti? ¿Por qué Dios te habla directamente a ti? Jonás tenía otros profetas contemporáneos. Por ejemplo, cuando Jonás estaba en esta tierra, también estaba profetizando Amós, Oseas, Isaías era contemporáneo de Jonás, Miqueas y algunos otros. Pero Dios llamó a Jonás para esta labor. Le podía haber dicho a Isaías: quiero que vayas a Nínive. Podía haberle dicho a Oseas: quiero que vayas a Nínive. No, le dijo a Jonás, porque cuando Dios le habla a alguien, le habla específicamente a alguien. ¿Sí me estoy explicando? ¿Pero por qué? Porque el llamado de Dios es personal. Hay cosas que Dios te va a pedir a ti que quizá no le va a pedir a otra persona. Hay asignaciones que Dios pondrá en tus manos y no se las pone a otras. ¿Por qué? Porque las otras las van a regar. Y aunque tú la estás regando, Dios va a poner un pez. Hay personas que tú tendrás que alcanzar. Hay lugares donde tú tendrás que servir. Hay familias que tú tendrás que cuidar. Hay propósitos que Dios te entregó exclusivamente a ti. Por ejemplo, Moisés, Dios llama a Moisés. Moisés comenzó a decirle: Señor, yo no puedo, ¿quién soy yo? No sé hablar, no me van a creer. Pero Dios lo respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y escuche, no necesitas sentirte suficiente. Si Dios te llama, Él te va a capacitar. Dios me llamó hace 20 años. ¿Me llamó? ¿Era pastor? No. ¿Había ido a un instituto para ser pastor? Tampoco. Pero Él me capacitó. Y si Dios te llamó, solamente está esperando que te digas: heme aquí. Él te va a empezar a capacitar. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Yo le podría decir sobre Vida Nueva que nunca en mi mente pensé ser pastor. Nunca en mi mente pensé tener la iglesia más hermosa, los hermanos más guapos, las hermanas más enojonas. No, no es cierto. Pero aunque Dios estaba llamando a Jonás para una misión concreta, Jonás puso su renuncia. O sea, es como que Jonás le mandó una carta al Señor y dijo: Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te escribo para dar mi renuncia, porque sabes todas las actividades que tengo y no puedo con esta misión. Tu hijo que te ama y te sirve, Jonás. Jonás renunció a lo que Dios le estaba diciendo. El verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, Jonás tomó la decisión de irse a Tarsis. Es como que dijera: no voy a hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros no lo decimos, pero actuamos? Dios te está hablando a ti personalmente y dices: no, yo creo que no. Y aquí encontramos algo bien peligroso. No todas las puertas abiertas son puertas de Dios. ¿Escuchó? Ahí le va, para el Face. No todas las puertas abiertas son puertas de Dios. Porque lo que quería hacer Jonás parecía que era lo correcto. Porque mire, vamos a ver ciertos detalles. Todo le estaba saliendo bien a él cuando estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Se lo explico de esta manera. La Biblia dice que va y compra un boleto. ¿Se lo negaron? Lo compró. Encontró barco. Podía haber no encontrado barco. Como que estaban abriendo las puertas, ¿no? Él dijo: ay, no, yo voy a huir. Yo creo que esto es lo que voy a hacer. Voy a ir. Y si compro un boleto, esa es la voluntad de Dios. Y lo encontró.
Si hay barco, porque últimamente no ha habido barcos. Y había barco. Si no hay espacio, si me dicen ya está lleno, bueno, entonces, pero todo le estaba saliendo, todo parecía funcionar bien, todo estaba saliendo bien. Pero la pregunta es, ¿quién le habría abierto esa puerta? Hay puertas que parecen bendición, pero Dios no es el que las está abriendo. Puede ser un negocio deshonesto que empieza a prosperar y hasta decimos, ay, es que Dios me está bendiciendo, pero si no es como Dios te lo dijo, no es Dios el que le abrió la puerta. Una relación incorrecta que parece perfecta, pero no fue Dios el que la abrió. Un préstamo que parece resolver tus problemas y dices, ay, yo le dije, ay, voy a ir a pedir y voy a pedir ahí a los pagos chiquitos. Y si me lo dan, aunque sé que eran 100 pesos lo que pedí, pero voy a pagar 10,000, no importa, es la voluntad de Dios. No. Y como siempre le digo, si usted hace algo y piensa que es de Dios, pero lo aleja de Dios, no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. Por eso yo le digo a las jovencitas, mira, lo que puedes hacer, decirle a esa persona, oye, mira, el que te está diciendo que quiere ser tu novio, dile, oye, mira, es que lo que pasa es que hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no nos vamos al cine? Vamos al cine. Si él te dice, uy, buena idea, vámonos, desde el momento, renuncio a ti. Uy, como que ahí no hubo amenes, ¿verdad? Dice, ay, no, ay, pastor, es que ahorita están en el cine viendo el Facebook. Ay, Señor, hablando a mi vida. Algo que te aleja de Dios no es de Dios. Así que no confundas puertas abiertas con la voluntad de Dios, porque no siempre es así. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y ya voy terminando, me faltan 10 páginas. Pero también hay puertas cerradas que son por tu protección. A veces decimos, Dios, ¿por qué me cerraste la puerta? ¿No le ha dicho eso a veces? Y Dios te está diciendo, porque yo sé lo que hay detrás de la puerta. Ay, Señor, ábreme esta puerta, Señor. Que este trabajo me lo abran, Señor, que me lo abran, Señor, que me lo abran. ¿Por qué no me lo abriste, Señor? Y ahí hasta le reprocho uno, Señor, ¿por qué no me? Porque cuando lo abrías, del otro lado había un león que te iba a tragar. Porque una puerta cerrada por Dios puede doler, pero puede salvar. ¿Me escuchó? Así que en lo personal le digo a mi hermano y hermana que prefiero una puerta cerrada por Dios que una puerta abierta por mi desobediencia. Que Dios me la cierre. Debemos de entender que la desobediencia produce tormentas. Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Mire, Jonás quería escapar de un problema y terminó entrando en un problema mayor. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y eso pasa muchas veces. Pablo le escribió a los Gálatas 6:7 y les dice, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y muchas veces esos peces que Dios manda es simplemente para protegerte. Te está cuidando. Se puede imaginar a Jonás, porque a veces decimos, ay, ¿cómo estaría Jonás allá dentro de ese pez? Yo creo que está, ay, no, ya no aguanto, ay, ya no aguanto este calor, y aquí que huele a pez. Yo no sé, la Biblia no nos dice eso, solamente dice que Dios preparó un pez. Y no lo preparó para que sufriera Jonás, porque la Biblia no dice que sufrió Jonás dentro del pez. Pero sí puedo entender que Dios lo proveyó para proteger a Jonás. ¿Sabe de qué? De un inmenso mar que lo iba a tragar, y había peces que lo podían matar, tiburones y muchos animales, y Dios proveyó un pez simplemente para proteger a Jonás y llevarlo a su propósito. Y muchas veces va a poner peces para llevarte a tu propósito. Pero quiero que también entendamos, no todas las tormentas son iguales. Job tuvo tormentas sin vivir en desobediencia. Él no estaba viviendo en desobediencia.
Jonás, sí. Jonás estaba dentro de una tormenta por haber tomado decisiones incorrectas. Pero por eso necesitamos discernimiento. La desobediencia siempre te hace descender. Mire la secuencia, rápidamente se la digo. Jonás desciende a Jope, Jonás desciende al barco, Jonás termina descendiendo al mar y finalmente termina dentro de un pez. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque la desobediencia siempre trae descendencia. Y el problema es que el pecado te anestesia. Aquí está uno de los momentos más fuertes de esta enseñanza. Mire, Jonás 1:5 dice que Jonás estaba durmiendo profundamente. El barco se estaba destruyendo literalmente, así dice la palabra del Señor. El barco estaba destruyéndose. Los marineros, acostumbrados a eso, estaban pensando: aquí nos vamos a morir. Había destrucción y la Biblia dice que Jonás, ¿qué estaba haciendo? Dormido. La pregunta es: ¿estaba dormido porque estaba confiando en Dios? No, porque estaba huyendo de Dios. Estaba dormido porque sus sentidos ya estaban dormidos, ya no le importaban. Así funciona el pecado. Te anestesia, te hace perder sensibilidad, te hace acostumbrarte a lo que antes te avergonzaba. Al principio empiezas a decir: esto está mal. Empiezas a cambiar tu vida. Después empiezas a decir: bueno, no creo que esté tan mal. Hay gente que comenzó bien en las cosas del Señor, pero después empiezan: ahí hay pecado, escúcheme. Te anestesia el pecado. Empiezas a decir algo que estaba mal, que tú veías que Dios te había hablado, a tu vida, lo empiezas a dejar. Ya dices: no creo que esté tan mal. Después, a todos lo hacen. Mire, aquel hermano, aquella hermana también lo hace. Y finalmente ya no te preocupa. Eso estaba pasando con Jonás. Pero el problema es que tu pecado no solo te afecta a ti, también afecta a los que te rodean. Jonás estaba desobedeciendo, pero los marineros estaban pagando el precio. ¿Qué culpa tenían ellos? Jonás 1:5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, pero para descargarlas de ellos. Mire, tu desobediencia puede afectar a personas que amas. Escúcheme, un padre que vive entregado al alcohol no solamente está destruyendo su cuerpo, está afectando a su familia. Un hombre que vive esclavizado a la pornografía no solamente está dañando su mente, está afectando el matrimonio, las relaciones que Dios le puso. Una persona que toma malas decisiones financieras no solamente pierde dinero, puede afectar la estabilidad familiar, económica. Una persona que abandona irresponsablemente su hogar no solamente cambia su propia vida, está afectando generaciones. Por eso pregunto el día de hoy: ¿qué estás sembrando, hermano? ¿Qué estás sembrando? Todo esto se lo dije para llegar al mensaje. Entonces llegamos al pez. Jonás 1:17 dice: Jehová tenía preparado un pez, un gran pez. ¿Cuál es tu pez? Quizá tú estás pensando: pastor, mi pez es una desgracia. Pero quizás Dios está diciendo: ese pez te está evitando que mueras. Quizá ese pez es una puerta cerrada, una temporada económica difícil, una corrección, una disciplina, una pérdida que tuviste, que te obliga a detenerte, pero porque Dios te está protegiendo. Porque el pez no era el destino para Jonás, era el lugar de transformación. Y voy terminando. De verdad me falta bastante, pero voy a cortarlo. Jonás no fue tragado para quedarse allí. El pez era temporal. Dios tenía un propósito después del pez. Jonás 2:1 dice: entonces, cuando llegó el pez,
se lo tragó. La Biblia dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Está detectando. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, literalmente lo que está diciendo Jonás es que él se sentía ya muerto. Descendió hasta el Seol, descendió a la muerte. Dijo: aquí estoy muerto. Y no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Porque la Biblia dice que Dios preparó un pez. Y cuando Dios prepara algo para nuestra vida, la palabra del Señor dice que su voluntad es. Dios nunca se equivoca. Y aunque a veces pensemos que parece que es algo erróneo, Dios está preparando algo bueno para nuestras vidas después de esto. Entonces ese pez que Dios preparó, yo no sé si tendría sala, si tendría comedor, yo no sé qué es lo que está, pero algo sí se dio cuenta Jonás. Y Jonás se dio cuenta: no, yo estoy mal, mi vida está mal, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces clamó y dijo: clamé a mi Dios desde el vientre de pies. Y dije: oh, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Así comenzó el cambio. El hombre que antes estaba huyendo ahora está orando. El hombre que antes decía no, ahora está diciendo sí, Señor. Porque el pez puede cambiar tu oración. Antes de entrar al pez, Jonás estaba huyendo. Dentro del pez, Jonás comenzó a orar. Y le digo una cosa: cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos en el problema, cuando llega la enfermedad, es cuando empezamos a clamar al Señor. Pero le tengo una noticia, aleluya, yo creo que Dios está hablando a nuestra vida. No necesitamos entrar al pez. Si Dios te está hablando, dile: Señor, aquí estoy, habla mi vida, Señor. Voy a obedecer lo que tú me estás diciendo, voy a hacer lo que tú me estás diciendo, Señor. Quiero terminar con esto. No era fácil la encomienda que Dios le estaba dando a Jonás. Le estaba diciendo que fuera a Nínive. Nínive era un pueblo que era contrario al pueblo de Israel, eran enemigos. Se cuenta en la historia que los ninivitas tenían una costumbre, y es que destazaban vivos a sus prisioneros. Quizá muchos de esos prisioneros fueron del pueblo de Israel. Jonás sabía, yo no sé, no nos dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que no nos dice, y quizá para que nos imaginemos, pero quizá algunos familiares de Jonás fueron destazados por los ninivitas. Y de repente Dios le habla y le dice, es como decirle: hey, Jonás, tienes que perdonar a aquel que te hizo daño. Y Jonás: no, pero ¿por qué? Si él fue el que me hizo daño, que él me venga a pedir perdón. Porque Dios nos incomoda. Y muchas de esas cosas que nos incomodan, como hizo con Jonás, es ese pez que nos va a llevar a algo que Dios tiene preparado para nosotros. Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Aquí ya no encontramos al mismo Jonás. El pez no solamente lo estaba guardando, lo estaba formando también, aleluya, había tratado con el corazón de Jonás. Y yo le digo algo: ese pez que ahora estás pasando en tu vida, Dios lo preparó. ¿Por qué? Porque ahora estás aquí en la casa del Señor diciendo: aquí estoy, Señor, no puedo, Padre eterno, yo clamo a ti, aleluya, yo te reconozco, te necesito. No le echen la culpa a nadie, ni al esposo, ni a la esposa, al pastor, a los padres, porque siempre buscamos el pretexto para echarle la culpa a alguien. Estoy así, mi situación es así, porque alguien me hizo daño. Jonás tuvo que reconocer: yo fui el que desobedecí. Y Dios quiere eso, que reconozcamos.
Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Yo quiero la misericordia de mi Dios. Yo quiero la misericordia de Dios. Jonás 2:4, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, Jonás todavía tenía esperanza. Y mientras tenemos vida y esperanza. Jonás 2:9, pagaré lo que te prometí. No basta llorar, no basta emocionarnos, no basta levantar las manos. Cumpla lo que le prometió al Señor. Y va a ver qué hay detrás de esa puerta. Póngase de pie. ¿Sabe cómo termina esta historia? La Biblia nos enseña que entonces Dios da una orden. Jonás 2:10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Observe esto. El pez le obedeció a Dios. O sea, Dios le dijo: suelta eso que traes ahí en la boca o en el estómago, en donde sea. Y el pez lo tuvo que soltar. No nos dice cómo fue que lo soltó, si por acá o por acá, pero lo soltó. ¿Sabe por qué? Porque el pez nunca fue el dueño de Jonás. No, el pez era solamente la herramienta que Dios estaba usando para llevar a Jonás a su propósito. Así que quiero regresar al principio. Jonás pensó que el pez era el final, pero el pez era el comienzo. Iglesia, ese pez que estás viviendo quizá no es el final, es el comienzo donde Dios está tratando. Jonás pensó: me voy a morir, pero Dios estaba diciendo: voy a transformarte en esto. Jonás pensó: estoy en una desgracia, pero Dios le estaba diciendo: te voy a mostrar mi misericordia. Jonás estaba pensando: estoy perdido, pero Dios estaba diciéndole: todavía tengo un propósito para ti. Por eso, cierre sus ojos y quiero preguntarte: ¿cuál es tu pez? Quizá hoy estás atravesando una situación que no entiendes y quizá te estás preguntando: ¿por qué? Y hoy quiero que cambies tu pregunta. En lugar de decir: ¿por qué me está pasando esto?, mejor pregúntale al Señor: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Quiero abrir este altar en esta mañana. Yo siento aquí la presencia del Señor desde la oración. Y si usted quiere venir aquí al frente y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, tú has puesto peces en mi vida. Ni me había dado cuenta. Eras tú, Señor. Después me di cuenta que las cosas eran para mi bien. Ahora estoy pasando estos momentos en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, en los negocios, Señor. Hay decisiones que tengo que tomar, pero ahora entiendo, Señor, si tú cierras, prefiero vivir con una puerta cerrada por ti que por una puerta abierta por mi desobediencia. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar que me hables. Levante sus manos, hable con el Señor mientras el grupo de alabanza entona un canto. Hable con el Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, Señor. No rechaza Aquí estamos delante de tu oración. presencia, Señor Jesucristo. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solo